El lamento. Trabajar en una funeraria nunca fue mi sueño. De hecho, llegué aquí por una serie de coincidencias y decisiones apresuradas. Al principio, me sentía incómodo rodeado de la muerte, pero con el tiempo, me fui acostumbrando a la serenidad que caracterizaba a este lugar. Sin embargo, algo cambió y la tranquilidad se convirtió en una carga aterradora que no sabía cómo manejar. Mi turno solía comenzar al anochecer. Las sombras se alargaban y la luz del día se desvanecía, dando paso a la quietud inquietante de la noche. Una noche, mientras realizaba mis tareas rutinarias, empecé a escuchar unos lamentos suaves y persistentes que parecían provenir del sótano. Pensé que era mi imaginación, el eco de mi mente jugando conmigo en la oscuridad. Intenté ignorarlo, enfocándome en mi trabajo, pero los lamentos no cesaban. Con cada noche que pasaba, los sonidos se volvían más claros y angustiantes. Eran lamentos desgarradores, como si alguien estuviera sufriendo un dolor insoportable. Me costaba dormir, y cuando lograba conciliar el sueño, esos lamentos se infiltraban en mis sueños, transformándolos en pesadillas. Decidí que tenía que investigar, aunque solo fuera para calmar mi mente. Una noche, armado con una linterna y mi determinación, me dirigí al sótano. Bajé las escaleras lentamente, cada paso resonando en la oscuridad. Los lamentos se hicieron más fuertes y claros a medida que descendía. Mi corazón latía con fuerza y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El sótano de la funeraria era un lugar lúgubre, lleno de viejas estanterías con documentos y objetos que nadie había tocado en años. El aire estaba viciado y frío. Los lamentos parecían emanar de un rincón oscuro al final del pasillo. Avancé con cautela, mi linterna temblando en mi mano. Cuando llegué al rincón, la linterna iluminó la figura de una mujer. Era espectral, translúcida, y estaba arrodillada en el suelo, llorando desconsoladamente sobre algo. Me acerqué más, intentando comprender lo que estaba viendo. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que la mujer lloraba sobre un cuerpo que, al examinarlo más de cerca, era el de ella misma. La escena era surrealista y aterradora. La mujer levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de dolor y desesperación. Intenté hablar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Sentí una profunda tristeza y compasión por ella, aunque también un miedo indescriptible. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido. La mujer espectral volvió a bajar la cabeza, continuando con sus lamentos. Me di la vuelta y corrí escaleras arriba, mi corazón latiendo frenéticamente. Al llegar a la planta superior, cerré la puerta del sótano con fuerza y me apoyé en ella, intentando recuperar el aliento. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había visto. Los lamentos continuaban cada noche, pero ahora sabía la fuente de su dolor. No sabía qué hacer o a quién recurrir. Intenté hablar con mis compañeros, pero todos me miraban con escepticismo y burla. Nadie me creyó, y pronto me di cuenta de que estaba solo en esto. Cada noche, los lamentos y la visión de la mujer espectral se repetían. No podía escapar de ello, ni siquiera en mis sueños. Estaba atrapado en una espiral de miedo y compasión, sin saber cómo ayudarla ni cómo liberarme de su presencia. Finalmente, decidí que no podía seguir trabajando en la funeraria. Presenté mi renuncia y busqué empleo en otro lugar. Pero los recuerdos de esas noches y de la mujer espectral llorando sobre su propio cadáver nunca me abandonaron. Sabía que ella seguía allí, atrapada en su dolor, y que yo había sido testigo de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, he intentado seguir adelante con mi vida, pero cada vez que escucho un lamento o un susurro en la oscuridad, el miedo y la tristeza vuelven a apoderarse de mí. Hay cosas en este mundo que no podemos entender, y aunque he intentado olvidarlo, sé que esa experiencia me marcó para siempre. El niño perdido. Trabajar en una funeraria nunca había sido mi plan de vida. Me encontré en este trabajo por necesidad, buscando estabilidad económica en un lugar donde la vida y la muerte se encontraban diariamente. La funeraria era un edificio antiguo, con una atmósfera pesada que parecía estar impregnada de todas las historias de las personas que habían pasado por allí. Desde el primer día, sentí una extraña energía en el lugar.
No era solo la tristeza que uno esperaría en una funeraria, sino algo más profundo, una inquietud que no podía explicar. Mis compañeros parecían acostumbrados a esta sensación, así que me convencí de que solo era cuestión de tiempo antes de que me adaptara. Mis días consistían en tareas rutinarias, preparar los cuerpos, coordinar los servicios funerarios y asegurarme de que todo estuviera en orden para las familias que venían a despedirse de sus seres queridos. Las noches eran particularmente inquietantes, con el silencio roto solo por el eco de mis propios pasos en los largos pasillos. Una noche, mientras organizaba los ataúdes en la sala principal, vi algo que me dejó sin aliento. Un niño pequeño, de no más de 6 años, corría entre los ataúdes, su figura apenas visible en la penumbra. Pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero el niño se detuvo y me miró fijamente antes de desaparecer detrás de uno de los ataúdes más grandes. Mi primer instinto fue buscar al niño. ¿Qué hacía un niño en una funeraria a esa hora de la noche? Recorrí la sala, moviendo los ataúdes y llamándolo, pero no obtuve respuesta. Finalmente, convencido de que había sido una alucinación, volví a mis tareas, aunque el encuentro me dejó perturbado. Esa noche, le mencioné el incidente a uno de mis compañeros más antiguos, un hombre que había trabajado en la funeraria durante décadas. Me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación antes de decirme que no era el primero en ver al niño. Otros empleados también habían reportado avistamientos, pero nadie sabía quién era o cómo había llegado allí. Los días siguientes, traté de concentrarme en mi trabajo, pero la imagen del niño seguía persiguiéndome. Cada vez que pasaba por la sala de ataúdes, esperaba verlo de nuevo. Y, efectivamente, una semana después, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba de pie al final del pasillo, mirándome con una expresión triste antes de desaparecer de nuevo. Decidí que necesitaba respuestas. Empecé a preguntar a los empleados más antiguos sobre la historia de la funeraria, esperando encontrar alguna pista. Descubrí que la funeraria había estado en funcionamiento durante más de 100 años y que había pasado por varias renovaciones y cambios de propietarios. Nadie sabía nada específico sobre un niño, pero todos coincidían en que el lugar tenía una historia oscura. Una noche, decidido a llegar al fondo del misterio, me quedé después de mi turno. La funeraria estaba en completo silencio, la oscuridad envolviendo cada rincón. Armado con una linterna, recorrí cada sala, buscando cualquier señal del niño. Finalmente, llegué a la sala de ataúdes y me senté a esperar. Las horas pasaron lentamente y justo cuando empezaba a dudar de mi decisión, lo vi. El niño apareció al final del pasillo, corriendo entre los ataúdes como lo había hecho antes. Esta vez, no desapareció inmediatamente. Se detuvo y me miró, como si me invitara a seguirlo. Sin pensarlo 2 veces, me levanté y lo seguí. El niño me llevó a una parte de la funeraria que rara vez visitaba, una sala de almacenamiento que contenía ataúdes viejos y otros objetos en desuso. Lo vi detenerse frente a una pared y desaparecer una vez más. Al llegar al lugar donde había estado, noté algo extraño en la pared, una puerta oculta, apenas visible bajo capas de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, abrí la puerta y descubrí una pequeña habitación. En el centro, había una tumba sin nombre, cubierta de polvo y olvido. A un lado, una vieja fotografía enmarcada mostraba al mismo niño que había estado viendo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo al darme cuenta de que la tumba había estado allí durante años, olvidada por todos. La tristeza del niño, su presencia persistente, todo tenía sentido ahora. Era un espíritu atrapado, buscando ser recordado. Sabía que no podía dejarlo así. Decidí que al día siguiente hablaría con mis superiores para darle al niño el descanso que merecía, una ceremonia que le permitiera finalmente descansar en paz. Esa noche, al cerrar la puerta de la funeraria, sentí que algo había cambiado. La atmósfera pesada se había aligerado, como si el lugar mismo supiera que pronto, uno de sus secretos más oscuros sería resuelto. Aunque el encuentro con el niño me dejó con muchas preguntas sin respuesta, también me dio un propósito. No todo el mundo tiene la oportunidad de ayudar a un alma perdida a encontrar su camino, y supe que haría todo lo posible para lograrlo. Al día siguiente, compartí mi descubrimiento con mis superiores. Aunque escépticos al principio, accedieron a realizar una ceremonia para el niño. La funeraria organizó un pequeño servicio, y finalmente,
el niño fue enterrado con el respeto y la dignidad que merecía. Después de la ceremonia, nunca volví a ver al niño. La funeraria volvió a su rutina habitual, pero para mí, nada sería igual. Aprendí que hay fuerzas en este mundo que no podemos entender completamente y que a veces el deber de los vivos es ayudar a los muertos a encontrar la paz. La puerta que no cierra. Trabajar en una funeraria es una experiencia que muchos evitarían, pero yo siempre encontré cierta paz en los rituales de despedida y en el orden meticuloso que exigía el trabajo. Las noches eran tranquilas, el silencio solo interrumpido por el eco de mis propios pasos. Hasta que un incidente perturbador comenzó a romper esa calma. Todo comenzó una noche, mientras realizaba mi rutina habitual de revisión. Me aseguraba de que todos los ataúdes estuvieran cerrados y listos para el siguiente día. Al pasar por una de las salas de exposición, noté que uno de los ataúdes estaba ligeramente abierto. Pensé que quizá lo había dejado así sin darme cuenta y lo cerré firmemente antes de continuar con mi trabajo. Sin embargo, al siguiente día, encontré el mismo ataúd abierto de nuevo. Empezó a ocurrir cada noche, sin falta. Lo cerraba con cuidado, solo para encontrarlo abierto a la mañana siguiente. No había ninguna explicación lógica. Nadie más tenía acceso a esa sala durante la noche y las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo común. Empecé a sentir una inquietud creciente, pero me convencí a mí misma de que debía haber alguna razón racional para ello. Una noche, decidí quedarme después de mi turno para observar la sala. Apagué las luces y me oculté en un rincón, esperando en la oscuridad. El tiempo pasaba lentamente y el silencio se volvía cada vez más opresivo. Estaba a punto de rendirme y volver a casa cuando escuché un leve crujido. Mis ojos se enfocaron en el ataúd. La tapa se movía, abriéndose lentamente por sí sola. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Era posible que estuviera viendo cosas? Me acerqué con cautela, mi linterna temblando en mi mano. El ataúd estaba abierto una vez más, sin ninguna razón aparente. Lo cerré con más fuerza que antes, asegurándome de que el mecanismo de cierre estuviera en su lugar. Pero cuando me di la vuelta para marcharme, escuché un susurro apenas perceptible. Me quedé helada, tratando de entender si lo había imaginado. Me giré lentamente y vi la tapa del ataúd moverse de nuevo. No había nadie en la sala, y sin embargo, la tapa se abría ante mis ojos. Me armé de valor y decidí abrirla por completo. El interior estaba vacío, como debía estar. Pero en ese momento sentí una presencia helada a mi alrededor. Cerré el ataúd rápidamente y me alejé, mi corazón latiendo desbocado. Algo no estaba bien. Los días siguientes intenté hablar con mis compañeros de trabajo sobre lo que estaba ocurriendo, pero todos me miraban con incredulidad. Algunos incluso se burlaban, diciendo que había visto demasiadas películas de terror. Me encontré sola con mi miedo, sabiendo que algo inexplicable estaba sucediendo. La situación empeoró una noche cuando, al volver a cerrar el ataúd, sentí una presión en mi mano. Fue como si algo, o alguien, desde dentro, intentara impedir que lo cerrara. Me retiré bruscamente, el pánico apoderándose de mí. En la penumbra, creí ver una mano pálida asomarse por el borde del ataúd antes de que todo volviera a la normalidad. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Decidí quedarme de nuevo, esta vez preparada para cualquier cosa. Traje conmigo una cámara de video para documentar el suceso. Al caer la noche, me oculté en el mismo rincón, la cámara enfocada en el ataúd. Las horas pasaron lentamente, cada sonido amplificado por mi nerviosismo. A medianoche, la tapa del ataúd comenzó a moverse una vez más. Encendí la cámara, grabando cada segundo. Me acerqué con cautela, mi mano temblando mientras extendía la linterna hacia el ataúd. Entonces, sucedió. La tapa se abrió completamente y una mano helada se extendió desde el interior, agarrando mi muñeca con una fuerza sobrehumana. Grité, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. La mano me jalaba hacia el ataúd y sentí un frío inhumano recorrerme el cuerpo. Luché con todas mis fuerzas, tirando hacia atrás mientras la cámara caía al suelo, grabando el caos.
Finalmente, logré liberarme y caí de espaldas, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Miré hacia el ataúd, esperando ver algo espantoso, pero la tapa estaba cerrada de nuevo. Las marcas de uñas en mi muñeca eran la única evidencia de lo que había ocurrido. Recogí la cámara y salí corriendo de la sala, mi mente en estado de shock. Revisé la grabación varias veces, buscando una explicación. En la cinta se veía claramente la tapa del ataúd moviéndose, pero la mano que me había agarrado no aparecía. Parecía que solo yo había podido verla. El terror de esa noche se quedó conmigo, y supe que no podía seguir trabajando en ese lugar. Presenté mi renuncia al día siguiente, explicando que necesitaba un cambio. No mencioné los sucesos paranormales, sabiendo que nadie me creería. Dejé la funeraria con una sensación de alivio, pero el recuerdo de esa mano helada me perseguiría por siempre. Desde entonces, he tratado de mantenerme alejada de lugares donde la muerte y la vida se entrelazan. No puedo olvidar lo que sentí esa noche, y aunque he intentado seguir adelante, el miedo nunca se ha desvanecido por completo. Hay cosas en este mundo que no podemos entender, y sé que experimenté algo que va más allá de nuestra comprensión. Testimonio maldito. Recuerdo con nitidez aquella noche en la que mi vida cambió para siempre. No es fácil hablar de ello, ni siquiera recordar esos eventos sin que un escalofrío me recorra la espina dorsal. Era mi tercer mes trabajando como guardia nocturno en una funeraria, un trabajo que acepté por necesidad, más que por elección. Nunca fui alguien que temiera a la oscuridad o a lo desconocido, pero aquella noche, mis creencias y miedos fueron puestos a prueba. La funeraria estaba situada en las afueras de la ciudad, rodeada de una atmósfera pesada y silenciosa. Las noches eran largas y solitarias, con solo el sonido ocasional de un vehículo pasando por la carretera cercana para recordarme que aún existía un mundo fuera de esas paredes frías y sombrías. Las tareas eran simples: hacer rondas cada hora, asegurarse de que todo estuviera en orden y responder a cualquier eventualidad. Nunca hubo muchas eventualidades, hasta esa noche. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué un poco antes de mi turno para relevar al guardia diurno, quien me entregó el informe habitual, todo tranquilo. Nos saludamos brevemente y me instalé en la pequeña oficina que servía como mi base durante la noche. Desde ahí tenía acceso a las cámaras de seguridad y a una radio para emergencias. Alrededor de las 11 de la noche, inicié mi primera ronda. El edificio estaba en completo silencio, interrumpido solo por el eco de mis pasos sobre el suelo de baldosas. Los pasillos se extendían como venas oscuras y cada esquina parecía esconder sombras que se movían fuera del alcance de mi linterna. Caminé por la sala de exposición, donde los ataúdes estaban alineados en una macabra exhibición. Siempre me incomodaba esa sala, pero me acostumbré a ignorar la sensación de ser observado. Esa noche, sin embargo, la sensación era diferente. Había algo en el aire, una pesadez que no podía ignorar. Mis pasos resonaban más fuerte y los pasillos parecían más largos y oscuros. Terminé mi ronda y regresé a la oficina, sintiéndome inexplicablemente ansioso. Me senté frente a los monitores de seguridad y observé las imágenes en blanco y negro de las diferentes áreas de la funeraria. Fue entonces cuando vi algo extraño en una de las cámaras. Una sombra pasó rápidamente frente a la sala de embalsamamiento. Me enderecé en mi silla, tratando de enfocar mejor la imagen, pero la sombra ya había desaparecido. Pensé que podría ser una ilusión óptica, el resultado del cansancio y la monotonía de las noches interminables. Decidí no darle demasiada importancia y seguí observando los monitores. A la 1 de la madrugada, salí nuevamente para mi segunda ronda. Esta vez, la sensación de inquietud era más fuerte. Caminé por los mismos pasillos, revisando las mismas puertas y habitaciones, pero algo no estaba bien. Al pasar por la sala de embalsamamiento, sentí un frío intenso que me hizo detenerme. Era una sensación helada, como si la temperatura hubiera descendido repentinamente solo en ese lugar. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez una ventana abierta o un sistema de ventilación defectuoso, pensé. Pero todo estaba cerrado y en su lugar. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. «Vete de aquí». La voz era baja, apenas un murmullo, pero clara como el agua. Me giré rápidamente, buscando al autor de la voz,
pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que acababa de escuchar. Me dije a mí mismo que era el viento, que los viejos edificios a menudo hacen ruidos extraños. Continué mi ronda, tratando de ignorar la creciente sensación de temor. Cuando regresé a la oficina, me sentí un poco más tranquilo, pero la calma no duró mucho. A las 3 de la madrugada, los monitores de seguridad comenzaron a parpadear. Las imágenes se distorsionaban, mostrando interferencias y sombras que no deberían estar allí. Me levanté para revisar el equipo, pensando que quizás había algún problema técnico. Fue entonces cuando las luces de la oficina comenzaron a parpadear también. Un sudor frío me recorrió la frente mientras intentaba mantener la calma. Decidí hacer una última ronda para asegurarme de que todo estuviera en orden. Al salir de la oficina, noté que el ambiente estaba aún más pesado. Los pasillos parecían más oscuros y el silencio era ensordecedor. Al llegar a la sala de embalsamamiento, el frío volvió a golpearme. Esta vez, sentí que algo o alguien estaba observándome. Avancé con cautela, iluminando con mi linterna cada rincón de la sala. Fue entonces cuando la vi. Una figura oscura, casi translúcida, se movía lentamente hacia mí. Sus ojos eran pozos vacíos y su presencia emanaba un aura de tristeza y desesperación. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El miedo me había paralizado. La figura se detuvo a pocos metros de mí y nuevamente escuché el susurro, «Vete de aquí». Esta vez, la voz era más clara, más urgente. Sentí una mano helada rozar mi brazo y eso fue suficiente para sacarme de mi parálisis. Retrocedí torpemente, casi tropezando con los muebles de la sala, y corrí de regreso a la oficina. Al llegar, las luces seguían parpadeando y los monitores mostraban imágenes distorsionadas de sombras moviéndose por todo el edificio. Sabía que no podía quedarme allí. Tomé mi radio e intenté comunicarme con alguien, pero solo recibí estática como respuesta. Decidí que lo mejor era salir de la funeraria y buscar ayuda. Mientras me dirigía a la salida, sentí que las sombras me seguían. Cada paso que daba, los susurros se hacían más intensos. «No deberías estar aquí, vete, este no es tu lugar». Las voces parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La puerta principal estaba a pocos metros de distancia, y sentí una chispa de esperanza al verla, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, las luces se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió, y sentí una mano helada agarrar mi hombro. El miedo me invadió nuevamente, y luché por liberarme. Grité, esperando que alguien, cualquiera, me escuchara. Pero no hubo respuesta. Finalmente, logré abrir la puerta y salí corriendo hacia la calle. El aire frío de la noche me golpeó y la sensación de ser observado comenzó a desvanecerse. Me detuve solo cuando estuve a una distancia segura, mirando hacia atrás para ver la funeraria. Las luces seguían parpadeando y las sombras se movían dentro. Esa noche fue la última vez que trabajé en esa funeraria. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar la idea de regresar. Nunca supe qué causó esos eventos, ni quise averiguarlo. Lo único que sé es que hay lugares en este mundo que no deben ser perturbados, y esa funeraria era uno de ellos. Ahora, cada vez que paso por ese lugar, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las sombras y los susurros de esa noche me persiguen en mis sueños, recordándome que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. Y aunque intento olvidar, sé que nunca podré borrar completamente esos recuerdos. La funeraria sigue allí, y con ella, los secretos oscuros que guarda. La última despedida. Trabajar en una funeraria no era algo que hubiese planeado para mi vida. Sin embargo, la vida tiene sus giros inesperados, y ahí estaba yo, manejando los asuntos nocturnos en uno de los lugares más sombríos que puedas imaginar. Mi nombre es Alex, y quiero compartir una experiencia que marcó mi vida para siempre. Llevaba trabajando en la funeraria unos meses cuando sucedió. Había visto de todo, familias llorando, ceremonias solemnes, cuerpos sin vida preparados para su último adiós. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que ocurrió esa noche. Era una noche especialmente tranquila. El aire estaba pesado y denso, casi tangible.
A medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche, me preparé para mi ronda habitual. Todo parecía en orden, como siempre. Las salas de exposición estaban cerradas y las luces apenas iluminaban los corredores sombríos. La única fuente de luz real provenía de la luna, que arrojaba una tenue luz a través de las ventanas, creando sombras alargadas y siniestras en las paredes. En una de las salas de velación, una familia había dejado el cuerpo de un ser querido para pasar la noche. Era un velorio pequeño y modesto. Me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas y de que todo estuviera en su lugar antes de regresar a mi oficina. Justo cuando me senté, noté algo extraño en los monitores de seguridad. La cámara que apuntaba a la sala de velación mostraba un leve movimiento. Pensé que era solo mi imaginación, pero decidí ir a verificarlo de todos modos. Caminé por los pasillos oscuros hasta llegar a la sala. Cuando entré, todo parecía normal. El ataúd estaba en su lugar, las velas encendidas, las flores alrededor y una extraña calma en el ambiente. Me acerqué al ataúd y en ese preciso momento sentí un frío intenso recorrer mi espina dorsal. Fue entonces cuando lo vi. El ataúd se movió ligeramente. Un leve temblor, apenas perceptible, pero suficiente para que mis sentidos se dispararan. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de racionalizar lo que había visto. Quizás era un reflejo de la luz, una vibración del suelo. Pero no había ninguna explicación lógica. Me acerqué un poco más, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Fue entonces cuando noté algo más extraño aún. Un sonido, casi imperceptible, como un susurro. Me agaché para escuchar mejor, y fue entonces cuando lo escuché claramente. No me olviden. Retrocedí bruscamente, casi tropezando con una de las sillas. El miedo me había atrapado, pero la curiosidad y el deber me empujaron a actuar. Decidí abrir el ataúd para verificar qué estaba sucediendo. Con manos temblorosas, levanté la tapa lentamente. El cuerpo yacía en su lugar, inerte, pero algo no estaba bien. Sobre el pecho del cadáver, había una nota escrita a mano. La tomé con cuidado y leí las palabras: no me olviden. Sentí un nudo en la garganta y una sensación de pavor me invadió. Levanté la vista y miré al rostro del difunto. Los ojos cerrados parecían más hundidos y, para mi horror, noté que había pequeñas gotas de líquido en las comisuras de sus ojos. Eran lágrimas. Un pánico indescriptible me invadió. Retrocedí rápidamente, casi cayendo al suelo. Cerré el ataúd de un golpe y corrí hacia la puerta. Mi mente se negaba a procesar lo que había visto. Salí de la sala de velación y regresé a mi oficina, cerrando la puerta tras de mí y tratando de calmar mi respiración. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta constante, mirando los monitores y esperando que algo más sucediera. Pero no ocurrió nada. El amanecer llegó lentamente, y con él una sensación de alivio. Pero sabía que no podría seguir trabajando allí. La experiencia me había afectado profundamente. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Nadie entendió realmente por qué me iba y no me molesté en explicarlo. ¿Quién creería una historia tan increíble? Dejé la funeraria con la esperanza de dejar también atrás los recuerdos de esa noche, pero las imágenes y los sonidos me persiguieron durante mucho tiempo. Ahora, cada vez que paso cerca de una funeraria o escucho historias de velorios, un escalofrío me recorre el cuerpo. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, eventos que desafían la lógica y la razón. Y aunque intento seguir adelante, sé que nunca podré olvidar lo que vi y escuché aquella noche en la funeraria. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.